Muy buenas, bienvenidos a Café Luso, el podcast de Talento Luso, la casa del fútbol portugués en español. Se va acercando el final de temporada, ya ha terminado la Liga Portuguesa, la Liga Portugal, solo queda por terminar la Copa, la Taça de Portugal, que dentro de unos días, el próximo sábado 22 de mayo, el domingo, ¿no? El domingo 22 de mayo a las 6:30 tenemos un gran partido. Jesús Chueca, otra semana más aquí, ¿qué tal? Otra semana más, Pablo, pero ya me entristezco cada vez que hablo contigo, ¿eh? Porque se va acercando el verano, ¿no? Se va acercando el verano, se va apagando el fútbol, se va acabando la temporada y al final son momentos de evaluar todo lo que ha sucedido hasta el momento y poner un poco las notas, ¿no?, de la temporada. Sí, vamos a poner un poco las notas, vamos a hacer una valoración general. En el día de hoy casi que no hay guión, casi que no hay secciones, porque lo que toca básicamente es hablar de la temporada en general, sobre todo en clave liga, pero un poco también los equipos que han hecho algo en Europa, para bien o para mal, pues también lo incluiremos y lo tendremos un poquito en cuenta. Por cierto, para terminar de decirlo bien, el domingo a las 6:15, hora española, ese Porto Tondela, final de la Taça, que tiene mucho que decir más allá del campeón de la Copa, porque en clave liga también importa. Vamos a empezar hablando en clave liga, Jesús. Y lo importante es lo que pasó, lo que se definió en la última jornada. En la última jornada se decidía entre Moreirense, Tondela y Belenenses SAD qué equipo se clasificaba para ese playoff para poder evitar el descenso y qué dos equipos caían. El Tondela dependía de sí mismo. Si ganaba, daba exactamente igual lo que hiciesen Moreirense y Besat. Y no ganó. Empató ante Boavista 2-2 en el Joao Cardoso. Y en Moreira de Cónegos, el moreirense ganó plácidamente 4-1 al Vicela. Belenenses SAD, que visitaba Arauca, que empataron 0-0, partido sin goles. Y por lo tanto, Moreirense jugará el playoff, lo jugará contra el Chávez. Después hablaremos un poquito también de eso más al término del podcast, cuando quede poco, porque hablaremos también un poco de segunda. Y bajan directamente a segunda Belenenses SAD y Tondela. ¿Qué te ha parecido un poquitito este último desenlace de la zona más baja de la clasificación? Y en general, y bueno, y concretamente, ¿qué te ha parecido el descenso directo del Tondela? Bueno, yo creo que son dos descensos quizás bastante merecidos, ¿no? Sobre todo el de Belenenses SAD, que ha estado ahí inmerso en el fondo de la clasificación desde las primeras jornadas y al cual el sprint final que ha dado en el último mes y medio no le ha servido para nada. Es un descenso del cual se alegra la gran parte de los aficionados del fútbol portugués por la historia de rivalidad con el propio Belenenses verdadero, los belenenses. Y hay jugadores un poquito a rescatar, sí que hay jugadores a rescatar de este equipo que yo creo que saldrán, porque cada descenso de categoría suele traer una desbandada, y más en estos equipos que no tienen tanta afición detrás como Belenenses, que en realidad no tiene, como Besaz, que no tiene ninguna. Y luego del tema de Tondela, dependía de sí mismo para tener esa vida extra, ¿no? Que decías, Mm. clasificarse para el playoff, yo lo considero como una vida extra, porque al final todavía no está salvado. Es una vida extra que tendrá en este caso Moreirense, porque ha hecho quizás las cosas mejor, ¿no? Tondela es una temporada decepcionante, ya lleva varios años en el alambre, salvándose en la última jornada hasta en 3 o 4 ocasiones. El año pasado sí que con Paco ahí estarán consiguiendo una permanencia más holgada, pero este año, sobre todo, su pésimo nivel defensivo, es el equipo que ha recibido más goles de todo el campeonato, le ha condenado a una segunda división. Yo lo comenté el otro día por mi perfil de Twitter, que hubiese pasado si Paco Ayestarán, que era conocedor de este equipo, que lo había formado él, se hubiese mantenido hasta final de temporada, y la elección de Nuno Campos como entrenador, que venía rebotado de un Santa Clara en el cual no estaba consiguiendo los objetivos de conseguir la permanencia. Ujú. Yo no sé Yo, cómo tú lo verás, pero yo creo eh, que tal como están los puestos son lo que se han merecido los equipos. Es verdad que el fútbol ficción a mí no me gusta nada. El tema de No, hablar lo claro. que podría haber pasado o lo que podrá pasar. Bueno, a mí lo que sí me gusta es jugar algo en el momento. Y cuando se decide despedir al bueno de Paco Ayestarán, al técnico canario, a mí me parece que es una mala decisión, y así lo comento por tema de mis redes sociales, por mi cuenta de Twitter, donde algunas veces opino y demás. Y a mí me pareció mal, me pareció errado, porque
es un entrenador que te viene dando resultados. Que es verdad que esta temporada no está haciendo lo mejor posible, seguro, pero es que la temporada pasada estuvo prácticamente haciendo lo mejor posible, porque estuvo cerca de conseguir debatir el Claro. máximo histórico de puntos del club. Por lo tanto, dale una vida extra. Y si tienes que cambiar a última hora, pues lo cambias a última hora. A mí no me pareció una idea, sabiendo lo que sabemos desde fuera, acertada. Pero claro, después también es verdad que se nos pueden escapar muchas variables, incluso que el propio Paco no estuviese del todo a gusto ya, a saber, ¿no? Hay un montón de puntos que se nos pueden escapar evidentemente por el camino. Pero yo ya lo dije en su momento y me reafirmo, incluso si se hubiese salvado, eso sí, incluso si hubiese Sí, conseguido sí. esa plaza, no me pareció bien la destitución de Paco Ayestarán. Y también es verdad, pues la plantilla, bueno, el Tondela está acostumbrado a eso, tener plantillas bastante pobres, con algún detalle, y además este año los pocos detalles que tenía no han subido el nivel de la plantilla, ¿no? Se esperaba mucho, por ejemplo, en el centro del campo de Thiago Dantas, pues no ha dado tanto nivel, incluso el propio Joao Pedro, que finalmente ha sido el Suplente. máximo goleador y demás, pero es que ha acabado siendo suplente, no ha dado la talla. Para mí no hay ningún futbolista que haya dado la talla realmente. Barbosa a mí me gusta mucho, pero yo creo que ya es porque tengo predilección con él, entonces tampoco quiero autoengañarme, no me quiero hacer trampas al solitario. Entonces, Quizás Salvador Agra Agra, es el sí. cumplidor siempre, ¿no? De allí. Que de hecho yo creo que, bueno, puede que sea de los que se quede en el equipo de segunda, pero a mí me parece un futbolista muy aprovechable en primera, ¿eh? Al Muy final, aprovechable. los datos son tremendos, que los tengo aquí los resultados, que es que desde el 30 de enero el Tondela solo ha ganado un partido. Sí. Ya sea con Paco Ayestarán o con Uno Campos. Al final, la dinámica es tan negativa que los equipos de abajo te van recortando la distancia que tú tenías de salvación y al final te vas metiendo poco a poco en el pozo y no puedes salir de él. Lo que tú comentabas, quizás sí que es una plantilla muy joven que apostó en cesiones de futbolistas prometedores como Thiago Dantas o Eduardo Quaresma, que nunca habían estado en este tipo de contextos, porque al final vienen de dos canteras como son Benfica y Sporting, en el cual estás acostumbrado siempre a dominar la posesión, a casi incluso no competir por el resultado, porque sabes que lo vas a ganar, y te encuentras en Tondela que te estás jugando sobrevivir en el fútbol profesional. Mm. Y luego lo de siempre, un equipo necesita un delantero, no un goleador. El año pasado estuvo Mario González salvando al Tondela con sus goles y este año no ha habido ningún jugador que haya conseguido hacer olvidar al burgalés. Es que el máximo goleador ha sido Joao Pedro, 8 goles. De hecho, creo que te leí a ti el otro 7 de día 7 penalti. de penalti y el siguiente es Agra con 6. Y después el próximo que es el Daniel Dos Anjos, que de hecho creo que de los 4 que ha marcado, 2 fue en la primera jornada, que de hecho nos Sí, sorprendió a sí, sí. todos. O sea Sí, que sí. evidentemente no es importante y preocupante lo de atrás, que además no solo es que haya juventud, sino que además el único de los habituales en defensa con experiencia en la categoría y en el fútbol portugués realmente era Bebeto, que no ha sido Sí, un titular siempre. Estaba por ahí Modibo Sañán, cedido, que no conoce el fútbol portugués. Neto Borges, cedido, que no conoce el fútbol portugués. Manu Hernando, que acaba de llegar y no conoce bien el fútbol portugués. Edu Quaresma, que sí conoce el fútbol portugués, pero muy joven. Al igual que Thiago Almeida, que son los futbolistas que más minutos han sumado. En defensa, la verdad que catastrófico. Es la realidad. Por dejar la nota positiva, a mí, por ejemplo, ha habido cosas de Neto Borges que me han gustado y Manu Hernando, yo creo que por lo menos dentro de que está dentro de esa defensa, evidentemente mala, no vamos sí. a, por el mero hecho de que sea español, darle algo más positivo, pero sí creo que por lo menos yo individualmente le he visto algo de progreso, como más maduro en el Sí, yo campo, además también. después de la lesión que tuvo a principio de temporada y demás, por darle ese punto también, porque evidentemente, pues oye, me aferra evidentemente ese punto de la nacionalidad y de cara a la temporada que viene, yo creo que no se va con una mala imagen, por lo menos a nivel individual. Pero bueno, del Tondela hemos hablado largo y tendido también, no solo hoy, sino a lo largo de la temporada hemos hablado porque nos interesa. Morirense, que nosotros le dábamos salvado en nuestros pronósticos, no se ha salvado, pero bueno, por lo menos tiene la posibilidad de salvarse de manera indirecta con ese playoff que va a jugar contra Chávez. ¿Tú cómo lo ves? Moreirense y Sapinto, qué tío más pasional, macho. Es un tío pasional, ¿eh? Pues Para mí, bueno, Jesús, para mí excesivamente, sobrepasa, ¿no? sí, igual que Sergio Conceição, me parece que sobrepasa en niveles. ¿Viste la imagen de que se encara con los aficionados Sí, del Vicela al no me final? gusta, no me Porque gusta, no los me gusta. aficionados del Vicela estaban celebrando los goles que se marcaban en Tondela. Uf, a mí últimamente tampoco me está gustando mucho porque parece que es más un actor que un entrenador. Sí.
Pero bueno, Moreirense, pues yo creo que también ha notado mucho las bajas, ¿no? Durante toda la temporada, no ha conseguido afianzar un equipo base y sí que se merecía estar en la zona baja. Al final tuvo ese sprint que cuando nosotros hicimos la evaluación que parecía que iba a levantar la cabeza, pero al final se pegó un tropezón de los grandes y ha llegado a la última jornada con Vizela ganando el partido y no dependiendo de sí mismo. Ha tenido la fortuna de que quizás Boavista dignificó el fútbol, que otros equipos no lo hacen, compitió hasta el final, sacó un empate en Tondela que le dio la oportunidad de meterse en el playoff. Ahora veremos porque es una temporada de 2 partidos en la cual Moreirense y Chaves tienen 2 equipos que más o menos están al mismo nivel, con las dinámicas también, uno crecido, como puede ser Moreirense, que viene oye, he conseguido esta vida extra en la última jornada, estoy motivado, y el Chaves al contrario, hostia, lo tenía en mi mano, falló un penalti contra la Estrella de Amadora en el último minuto, luego llega el Rivadavia y me pega un repaso. Uf, la mentalidad es complicada y completamente abstracta en los dos lados. Y normalmente suele ser al revés. Normalmente el Sí, que sí. juega de primera suele venir más desmotivado y el que viene de segunda suele venir más motivado. Pero la concatenación de hechos ha llevado a eso. Ha llevado a que el Chávez sea ahora mismo el más cabizbajo. Todo esto a priori, evidentemente. Después veremos a ver lo que Sí, pasa claro. en el terreno de juego. Por cierto, partido que se juega, o sea, eliminatoria que se juega a ida y vuelta, porque se juega primero en Moreira de Córdoba y después en el municipal de Chávez. La No sé si es al vuelta revés, Pablo, creo que es al revés, ¿eh? Creo que es... es primero en Moreira de Cónegos. Estoy prácticamente seguro, ya lo revisé el otro día y lo estoy Mm, viendo ahora mismo. Creo ¿tú que, crees? creo que la vuelta es en casa del equipo de segunda porque se le da, digamos, esa ventaja, ya que le estabas A ver, quitando un ascenso directo y le estás dando un playoff, que es otra oportunidad más de no poder subir, se le da, digamos, el punto positivo de la vuelta tenerla en casa. no, Eh, idas en Chávez y sí, vueltas en Moreira de bueno, Cónego. Sí, se le da la ventaja al equipo de primera. vale, pues Es que a mí antes he visto no los me precios de las parece, entradas, ¿eh? no me parece eso lo mejor. Creo que lo ideal sería darle esa ventaja por lo menos al equipo de segunda, pero bueno, porque yo considero que es ventaja. Hay quien no. Pero bueno, nos vamos a tener ese debate. Vamos a pasar página porque hemos hablado ya de la zona baja. Vamos a empezar ahora a hablar de la zona alta y ya después vamos repasando pues algunos equipos, algunos jugadores, porque hoy es un podcast de no tener secciones, sino hablar un poco de en general. La semana pasada hablamos bastante del Porto, por lo tanto, creo que lo correcto sería hoy no pararnos tanto, pero alguna pincelada sí, porque ya se sabía campeón, ya lo consiguió en el Estadio de la Luz, jugó contra Estoril y ganó. Por cierto, en esa victoria marcó Fernando Andrade, que me parece lo más random del mundo, que juegue y que marque. Y que juegue como tal ya me parece random, además que marque, ¿no? Me parece alucinante. Pero bueno, el Porto además que con esa victoria consiguió batir el récord de puntos histórico con 91 puntos Sí, en Liga. La vez que un equipo una burrada. en Portugal ha conseguido más puntos, son muchísimos, teniendo en cuenta, porque claro, muchas veces esto puede engañar, ¿eh? Puede llevar al engaño porque, claro, por ejemplo, lo extrapolas a la Liga Española y dices, bueno, no, algunas veces se ha conseguido más, claro, pero juegas 4 partidos menos porque hay 2 equipos Mm. menos. Son 91 puntos en 34 jornadas. Son 29 victorias, 4 empates y una derrota. Y esa derrota contra el Braga, que de haber conseguido nada, a un gol, se hubiese quedado de no solo batir este récord más, evidentemente, porque serían 92 puntos, por lo menos en caso de empate, y además hacerlo de manera invicta, como la ciudad, ¿no? Eh, Oye, la temporada del Porto en clave Liga me parece impecable. En clave Copa, veremos a ver, ¿no? De momento, luego, evidentemente, la Chumbi está en la final y tiene esa presión de favorito contra el Tondela. Un Tondela que ha bajado a segunda, sí o sí, la temporada que viene jugará en segunda liga y que podría tener, no, tiene la oportunidad de jugar y de clasificarse directamente para la fase de grupos de Europa League. Yo no sé hasta qué punto puede llegar a asumir esa responsabilidad el Tondela. No estoy seguro. Bueno, creo que he leído que hubo un precedente en la temporada 2001-2002 que el Beiramar descendió y ganó la Tasa de Portugal, pero al campo mayorense, que es una de las finales de la Tasa de Portugal más raras que ha habido en Sí. los últimos años, y Beiramar jugó la fase previa de la UEFA Claro, no era directo, ¿no? estando en segunda. Y el Leixoes con Carlos Carballal también llega a la final de la Copa
y también juega las competiciones europeas estando en segunda o en segunda B, pero no me acuerdo la temporada. Sí. Es echar un vistazo, pones Leisoes Mm. Europa en Google y te saldrá seguro. No Yo es que salga los Leisoes. lo que me acuerdo en el extranjero es el Wigan, el famoso Wigan y tal, Sí, que baja, pero claro, no es exactamente lo mismo a nivel económico, lo que es la masa de un club como un Wigan histórico en Inglaterra, que es la segunda categoría, la Championship de Inglaterra, es una liga muy bien preparada para que vivan los clubes. Que ese descenso a segunda liga. No lo sé y lo digo todo sin realmente saberlo. Nos informaremos evidentemente y estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir, pero no me sorprendería que el Tondela, oye, diese la campanada, ganase la final de la tasa al Porto, que ya sería un milagro, sino que no pudiese llegar a competir en Europa League por todo lo que supone, ¿no? Y lo difícil que puede ser desde el punto de vista, creo que es inasumible para un Tondela, pero oye, ojalá me equivoque y tengamos ese caso, ¿no? De, primero, porque sería una sorpresa, evidentemente, para la historia de la competición de la tasa, que un Tondela descendido le gane a un Porto campeón, es que sería que por un par de puntos, sería el último de la liga ganándole la Copa la final de la Copa al primero, ¿no? Y al campeón. En fin, todo esto lo estábamos hablando en clave Porto, porque la temporada como tal ha sido muy buena. Hemos divagado un poco, pero en la rama del Porto, ¿no? Dentro del árbol del Porto hemos hablado un poco de esta final contra Antondela y lo que podría ser. Al Porto le ponemos una nota bastante alta, ¿no? En la temporada en general. sí, yo le pondría un 9,5 por sus deshaceres europeos, ¿no? Ujú. Porque creo que podía haber, estuvo en sus manos pasar de la fase de grupos de la Champions League, aunque su grupo era muy complicado, y luego en la Europa League creo que sí que tiró un poco la competición para centrarse en la Liga. De este último partido contra el Estoril solo creo que hay que destacar que a veces también hay que destacar los buenos gestos que tiene Sergio Conceição, Sí. de darle minutos a futbolistas que no habían jugado y por tanto así se proclaman campeones nacionales, como es el caso de Claudio Ramos, como es el caso del propio Fernando Andrade, Rubén Semedo, mitiquísimo Rubén Semedo, Le da minutos no solo a Claudio Ramos en portería, sino y que al después en la misma Meisedo. le da a Meijedo, creo que es a Francisco, ¿no? Sí, No sé, Francisco Francisco Meisedo. Meijedo, se lo da, le da un par de minutos, el tiempo de descuento de la segunda parte prácticamente, pero le da ahí unos minutos, este tipo de detalle. Además, yo creo que Sergio Conceição es un gran entrenador de cantera, tira de cantera y además lo hace muy bien. Hay que hacerlo, ¿eh? Porque es verdad que venía una generación bastante buena del Porto, pero hay que hacerlo. Y ahí están Fabio Vieira, y ahí están Vitinha y João Mario, hay muchos nombres, otros no, a otros no se le ha dado la oportunidad, como Diego Queiroz, Diego Leite y demás, pero más de uno y más de dos. Bueno, vamos a seguir hablando de algunos otros equipos, Jesús, porque el Sporting, que yo creo que ha hecho una gran Sí, temporada, porque ahora, claro, al final cuando vienes de ganar en la liga, pues parece que lo mínimo exigible es volver a ganarla. Pero yo creo que si estamos hablando del Sporting, que económicamente es un poco menos fuerte que Porto y Benfica, básicamente por los últimos años, todo lo que has conseguido, los títulos que al final te dan más nivel adquisitivo y como tal, la plantilla ahora mismo sí le damos ese valor a la plantilla del Sporting, pero hace 2 años, hace casi 2 años, ¿no? En septiembre de 2020 no le dábamos ese valor. Lo cogió con esa temporada brutal con Rubén Amorín y ahora sí que lo ha conseguido consolidar, pero para mí consolidar esto de hemos vuelto a ser los tres grandes, porque parecía por una época que eran los dos grandes y el Sporting iba un poquitito a la sombra de ellos. Yo creo que ya está ahí, y quizá el que está yendo un poquito a la sombra en los últimos 2, 3, incluso 4 años, es el Benfica. no, al final está claro que el Sporting ahora mismo es el segundo club más importante del país por esta temporada. Ha sido una temporada en Liga que son unos puntos espectaculares, también son 85 puntos, su campeón no ha podido seguir el ritmo del Porto porque quizás tenía una plantilla un poco más corta hasta ese mercado de invierno cuando realmente se refuerza y ya no le da tiempo a coger al Porto, pero el Sporting de Rubén Amorín se sigue consolidando como uno de los equipos más atractivos de ver, al que quizás ha perdido esa fiabilidad defensiva que sí que tuvo la temporada pasada, pero que se está consolidando como uno de los proyectos muy a tener en cuenta tanto en Portugal. En Portugal va a competir así con Benfica y con Oporto, eso está clarísimo, mientras Rubén Amorín siga en el banquillo, pero es que en Europa lo vamos a tener en la Champions otra vez, que al final es el objetivo del Sporting para tener ese dinero que le permita mantener los mejores jugadores
y fichar otros jugadores interesantes, tanto de la Liga Portuguesa como de otras competiciones. Eso es importante y vamos a repasar con eso, Jesús, que me dices el tema de los puestos europeos. Porto campeón de Liga, evidentemente tiene asegurada la Champions. En fase de grupos, Sporting segundo también tiene asegurada la Champions. El Benfica no tiene asegurada la Champions. El Benfica va a las rondas previas para intentar clasificarse, que eso depende también de la fortuna y evidentemente también del rendimiento, de la fortuna del equipo que te toque y del rendimiento que des para conseguir clasificarte. Pero el Benfica no lo tiene todo hecho con la Champions, que parece que lo tiene todo hecho, pero cuando llegue Roger Smith y su caballería de nuevos fichajes que parece que va a tener, tiene que clasificarse para la Champions, porque empezar la temporada sabiendo que la que vas a jugar en la Europa League para un equipo con las aspiraciones del Benfica, bueno, ahí ya, si tú vas a Europa League, tienes la obligación de ganarla. Y eso es muy complicado para afrontar una temporada y sobre todo, más todavía, afrontar una temporada con renovación en el banquillo y parte de la plantilla. Después, para terminar con esto, y ahora seguimos hablando de otros equipos como el Benfica, por ejemplo, en estos momentos, antes de la final de la tasa, Sporting Club de Braga y Gil Vicente van a Conference League rondas previas. Sporting de Braga jugaría una menos que Gil Vicente, o Gil Vicente jugaría una más que el Braga. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Lo hemos comentado muchas veces, pero bueno, siempre puede haber que haya alguien más despistado o simplemente que no se haya enterado todavía, que la final de la tasa da la plaza de Europa League en Portugal. Plaza directa a fase de grupos de Europa League, porque como han visto, en vía Liga no se da. Entonces, si la gana el Porto, ¿qué pasa? Va a Champions ya, por lo tanto, pasa al siguiente que no tiene la Champions. En este caso sí el Braga. El Braga iría directamente a la fase de grupos de la Europa League y esa plaza de conference que sobraba, pues se le da al siguiente, evidentemente, que en este caso sería Vitoria de Guimarães. Por lo tanto, Gil Vicente jugaría rondas previas y Vitoria de Guimarães jugaría rondas previas, más un partido todavía, más una eliminatoria más que Gil Vicente de la conference. Por lo tanto, la afición bragarense irá con el Porto en la final, evidentemente, por el bien de su club. ¿Y qué pasa? Esto no cambiaría para nada la clasificación como tal de la liga con sus puestos europeos si la gana el Tondela, que es el supuesto como he puesto antes, que sería el Tondela en segunda jugando Europa League y el resto de equipos, pues Champion, previa de Conference y previa de Conference. Es un poco lío, pero está bien, porque le dan la oportunidad a un campeón de Copa y Europa League. Me gusta. Me río porque quizás es de las pocas veces que los aficionados del Braga y los aficionados del Vitoria de Guimarães quieren lo mismo, Sí, que quieren que total. gane el Porto. Sí, sí, sí. Yo creo que Incluso te aquí... diría una cosa más, Jesús. Incluso los propios Dime. aficionados de Gil Vicente también preferirán ir con el Porto porque eso quiere decir que se quitan una ronda que es la ronda esta que creo que se juega incluso en julio, final de julio o primeros de agosto. Por lo tanto, tienen que empezar la pretemporada antes y demás, que eso que lleva más trabajo y evidentemente pues, más complicaciones. Ya lo saben bien el año pasado el Santa Clara, por ejemplo, que jugó esas rondas previas, ¿no? Sí, que cayó en la última como Paso Sí, Ferreira, que al final sí. lo eliminó el Tottenham, fue verdad, ¿no? ¿No lo Sí, eliminó el sí, 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 Tottenham? el Tottenham, que de hecho gana Pasos de Ferrer la ida, si no me equivoco, gana o empata la ida y después ya creo que le caen 3 o 4 goles. Nada, de estos cuatro equipos que hemos comentado, Benfica, Sporting Club de Braga, Gil Vicente y Vitoria de Guimarães, pues yo creo que excepto en el Vitoria de Guimarães afrontan un verano complicado, tanto en el Benfica, en el cual van a necesitar paciencia para que el proyecto de Roger Smith se asiente, pero esa paciencia tiene que ser junto a resultados positivos, porque como tú comentabas, un Benfica sin Champions League después de haber sido eliminado en cuartos por el Liverpool es más complicado, atraer jugadores siempre va a ser más complicado. En el caso del Braga, Carlos Carvajal ha dicho adiós al banquillo de la Pedreira, 2 años que yo creo que sí que ha triunfado, que ha sentado al Braga en esa cuarta posición por detrás de los grandes. Yo creo que esta temporada, la segunda vuelta del Braga ha sido excepcional, ha sido de sobresaliente y creo que la pasó factura sobre todo los primeros partidos de la temporada, donde vimos a un equipo que defensivamente era muy endeble, que pinchaba semana sí, semana también y que perdió quizás ese ritmo competitivo que siempre imponen los tres grandes. Y luego de Gil Vicente, pues es que es una incógnita de temporadón, de equipazo, a ver a lo que queda de ese equipazo, a ver si nos Sí. lo dejan con restos o no. Yo creo que habrá desbandada y de hecho creo que incluso la desbandada empezará por el banquillo. La verdad es lo que me sale pensar. Ojalá me equivoque y tengamos ese talento la temporada que viene, pero a mí me extrañaría mucho.
Me parece como redundante volver a hablar de todos los equipos, porque claro, nosotros llevamos hablando todas las semanas, y bueno, y entre tú y yo, pues prácticamente todos los días. Pero de Gil Vicente hay que seguir destacando que en esto es una discusión, ¿no? Es el equipo revelación de la temporada. Sí. De aquí a Lima lo sabe todo el mundo. No hay en esto una discusión porque es un equipo que podríamos dar, incluso podríamos llegarnos a creer a priori, ¿no? Antes del inicio de temporada, que le podría salir una temporada mala y podría estar peleando por el descenso. Y oye, ahí está, primera temporada que van a ir a Europa, a la Conference. Veremos a ver si con una ronda más o una ronda menos de previa de clasificación. Pero ahí está. Veremos también cómo le pasó al paso del año pasado, pues que te quitan alguna pieza clave, o al propio Santa Clara, ¿no? Que te quiten piezas claves, que eso evidentemente te cambia la realidad. Es que te cambia por completo. Y además allí Vicente es que tiene pinta. Mira, Samuel Lino ya se va. Samuel Lino se va seguro. Fran Navarro podría ser una de las piezas que se vaya. Se irá. Ricardo Suárez en el banquillo también podría dar un salto, irse al extranjero, que le paguen muy bien. Después en el centro del campo, Pedriño, tiene mucho cartel también fuera. Pero Lucas, renovó hace poco, igual sigue, ¿eh? Pedriño sí, yo creo que pero sigue. muchas veces tú sabes lo que significan las renovaciones. Las renovaciones son poder venderte mejor. No Sí, sé, veremos a ver. pero He yo visto, confío. ojalá que sí, pero a mí me sale pensar también un poco, no solo que sea que me salga a pensar, sino que sabemos un poco de qué va, sabemos un poco de lo que va el tema. Después, te quiero preguntar, ya hemos hablado y venimos hablando mucho la temporada de todos los equipos de arriba, evidentemente, porque hacen méritos para ello y porque generalmente suele haber mejores jugadores y suele haber partidos más entretenidos. También hablamos mucho de la zona de abajo porque nos gusta mucho aquello de lo que hay en juego, pero después de esa zona intermedia, ¿con qué nombres te quedas? Porque hay algunos nombres, ya sea de jugadores, de Hoy, equipos, de entrenadores, alguno que te vaya surgiendo. Evidentemente el Boavista está ahí en medio, tú eres muy del hoy no voy a Boavista. hablar del Boavista, hoy no No, voy a no, hablar del Boavista. no tienes Hoy no me ganas no apetece. tienes ganas No, de hablar del Boavista. ¿Por qué? no sé, no creo, no me apetece, la verdad, ¿eh? No me apetece. También, también Jesús, creo que va a ser una desbandada. Primero Musa ya casi ha firmado que no me apetece. Hoy no me vas a sacar nada. esto es muy pareja, ¿eh? Es muy relación nupcial. No me apetece, ¿por qué? No me apetece. ¿Quieres que te haga la merienda? No me apetece. Bueno, No, pues yo creo que a mí sí me apetece, no solo hablar del Boavista, que también, y de hecho tú has dicho un nombre, que no confiábamos en nada en él, en Petar Musa, y finalmente, por lo menos a mí me ha cerrado la boca, pero de manera enorme. Y eso me gusta. Tú al además final me has convencido. El Boavista va a ser otra vez un proyecto casi comenzando de cero, ¿no? Por lo menos va a tener a Petit en el banquillo la temporada que viene, en principio, y se asentarán otra vez las bases a través de los futbolistas que han surgido de la cantera y que se han ganado un sitio, tipo Pedro Ujú. Malleiro, Luis Santos, pero me avecino otra vez 12, 13, 14 fichajes y 12, 13, 14 salidas Pero tú para no. primero sacar dinero Ujú. y luego intentar competir por llegar a por firmar la permanencia cuanto antes y si te da por competir el sexto o séptimo puesto, pues da gracias. A Pero ver, un par de puntos por el Boavista. Empiezo por lo último, más reciente. El objetivo del Boavista yo creo que tiene que ser la temporada que viene mantenerse con 5 o 6 jornadas de antelación, hacerlo cómodamente y no intentar sí o sí llegar a Europa, porque es muy complicado y porque eso te sale una temporada. Porque además a Europa llega el equipo que esa temporada se sale. El año pasado fue el Pasos, este año ha sido el Gil Vicente, quizá el año que viene es el Boavista, o no. Pero tiene que ser ese objetivo de llegar a los 40, a los 30 y mucho, a los 40 puntos, más o menos pronto, lo más pronto posible, sin que eso evidentemente signifique Europa, porque Europa suele ser más arriba. Entonces, eso por un lado, creo que no se tiene que volver loco, Boavista en su momento, vale, ganó la liga, pero el Boavista es lo que es. ahora mismo es lo que es, sí. Puede optar a lo que puede optar. Entonces yo creo que ahora mismo sería muy importante pues intentar mantener dentro de lo posible por lo menos un puesto clasificatorio de el 8, 9, 8 para arriba, no menos. Como por ejemplo este año, no ha quedado dudo, decimos finalmente. Pero yo creo que esto es con la confianza, con paciencia. Por ejemplo, Petit en el banquillo, pero por ejemplo, a mí Porozo me parece que es un futbolista que ha evolucionado mucho la temporada. Creo que el Porozo de principio de temporada a mí me daba miedo y a mí el Porozo que hemos visto en la última jornada, a mí me gusta. A mí, yo si fuese aficionado del Boavista,
yo lo querría titular. ¿Tiene su gambada? Tiene su gambada. Y Algunas gordas, veces mete la pata, pero yo creo que, es que, ¿cuántos años tiene Porozo? Porozo creo que es muy joven, 21, creo. es muy joven Porozo, y a mí me parece que ya está dejando detalles, tiene 21 años, ya son Porozo. A mí me parece que es un futurible. Lo que pasa es que, claro, no es el clásico futurible que con 19 años sabes que es el central del futuro, pero es que eso hay 2 de cada 1 millón. Y a mí, por Lo ejemplo, venden este año. Porozo me gusta. Makuta es un futbolista futuro y creo que no ha llegado a ese cartel como para que te lo quite ya un equipo, ¿no? No lo creo. Veremos a ver, porque también nunca se sabe, ¿no? Pero creo que es un futbolista para mantenerlo. Seba Pérez, me parecen futbolistas que están bien y que creo que hay que darle esa continuidad. Que después hay que meterle algo, vale, pero Boavista, por ejemplo, tiene muy buena cantera. Este año, por ejemplo, Pedro Malleiro, poco a poco se ha ido instalando, pero yo creo que hay jugadores ahí como Felipe Ferreira, como Amash, hay jugadores que a mí me gustan. Nathan, por ejemplo, Nathan me parece que ha sido, no lo vamos a meter en eso de jugador de revelación, pero Nathan lo ha hecho muy bien, ha jugado de carrilero, ha jugado de lateral, ha jugado de central, ha jugado prácticamente todo y creo que Nathan es un futbolista que te puede jugar incluso arriba en banda en ataque. Creo que Boavista tiene potencial para hacer algo más que lo de esta temporada pasada, pero tiene que mantener. Sé que no quieres hablar mucho del Boavista, pero ya te hablo yo todo. No, ya. No, me has intentado Bueno, ahí sacar. Te has olvidado a Canon, que también tiene Reggie mercado. Cannon. Pero Reggie Cannon, por ejemplo, yo lo vería un futbolista vendible. Y todos futbolistas del Boavista yo creo que son vendibles. Y entonces ahí tienes Sí. ese es el principal problema. No, pero creo que Reggie Cannon es un futbolista que tiene cartel como para sacar algo de dinero que te pueda y seguir manteniendo el resto. A mí me lo parece, Pero pero si es que en el caso, por ejemplo, de Gustavo Sauer, que lo vende sin haber que lo vende sin haber sellado la permanencia, ya te estás diciendo mira. que era tu jugador estrella junto con Petar Musa, de que todos tus futbolistas, si llega una cantidad exacta de Claro. dinero, son vendibles. Pero a ver, eso es la realidad De eh, la gran mayoría de los de clubes de la zona media de todas las ligas 15, de europeas. 14, 15, de los 14, 15 equipos bueno, diría 15, porque Braga tampoco se salva. Es verdad que últimamente está trabajando Antonio Salvador para eso, pero creo que ningún equipo prácticamente se salva. Y a mí lo que me da más pena es que pasen cosas como la La de botella. Sauer, se le ha caído a Jesús la botella, como la de Sauer, que a mitad de temporada se vaya al fútbol brasileño. Y no a mitad de temporada en enero, porque él se marcha después. Sí, se marcha ahora en abril, casi en Semana En Santa, marzo marzo, creo que abril. se marchó en marzo. Entonces eso me parece, primero me parece que no debería de poder pasar, que si un futbolista es traspasado en enero vale, pero si no tiene que terminar su contrato. A mí me parecería eso, porque si no, para mí desvirtúas una competición, porque claro, los equipos que tienen menos poder adquisitivo van a estar continuamente perjudicados y por lo tanto se van a seguir beneficiando los equipos que tienen ese poder adquisitivo, porque al Porto, Luis Díaz del Liverpool se va en enero, pero no se va a ir en marzo nunca, no se va a ir en marzo a ninguna otra liga, al fútbol asiático, al fútbol sudamericano, no. Así que no me parece que sea lo más correcto y a mí me saldría no permitirlo. Pero bueno, ¿te sale algún nombre más de jugadores o de equipos que te hayan gustado? Porque yo tengo algún nombre por ahí A de los que me ver, han gustado. yo creo que Santa Clara y Famalicão también los tenemos que nombrar, ¿no? Santa Clara por la segunda vuelta que ha realizado, sobre todo como local, que creo que no ha perdido en toda la segunda vuelta en las islas. Y también hay que decir de Santa Clara que todo indica que el club va a ser vendido y que Mario Silva, que ha sido el entrenador que ha conseguido este hecho, va a salir y no se sabe todavía quién va a ser el nuevo entrenador. Mario Silva, que ganó la Champions Juvenil con el Porto. ¿Habrá Buen vídeo, entrenador. habrá vídeo del Porto de Champions Juvenil dentro de unas semanas, recordando un poco todo lo que consiguió Silva y un poco eso. Lo digo ya como un poco para crear expectación de ese vídeo, ya que me lo has recordado. Y luego Famalicão, ¿no? Famalicão que en las últimas jornadas sí que ha despertado, que tiene muchos jugadores jóvenes muy talentosos a los que les ha costado sobre todo despertar e irrumpir en el fútbol portugués, pero que al final se ha salvado con bastantes puntos de diferencia, que si le das ahora 5 jornadas más, igual le da bastante meterse por los puestos de arriba y que tiene nombres muy interesantes, entre ellos el español Adrián Marín, que puede quedarse en Famalicão la temporada que viene porque tiene una cláusula de 1 millón de euros para quedarse allí. Y tú supongo que hablarás de Estoril. No, quería hablarte precisamente de Uy, Famalicão. También Estoril, evidentemente está bien, es un equipo que creo que no se le ha dado todo el mérito que tiene porque empezó bien y después bajó y eso muchas veces te pesa
al igual que le ha pasado un poco a Gil Vicente, menos, porque ha conseguido el puesto europeo, pero Estoril lo ha hecho realmente bien. Ha quedado por encima de equipos como Marítimo, como Pasos de Ferreira, como Boavista, y ha quedado muy, muy, muy cerca de Santa Clara. Por lo tanto, y de Famalicão, ¿no? Y ha empatado a punto, de hecho, con el Fama. Lo ha hecho muy bien. De hecho, es uno de los equipos, eh, para mí, que más rendimiento ha sacado de su plantilla. Viniendo de segunda, recién ascendido, lo hizo muy bien la temporada pasada y este año, pues, para mí ha seguido haciéndolo muy bien, pero evidentemente con rivales que no es lo mismo enfrentarte al Benfica que al Vilafranquense, por ejemplo, ¿no? Sin querer hacer de menos equipos, pero lo obvio es obvio. Para mí el Famalicão es el equipo que no hay de Europa que tiene un mayor número de futbolistas que a mi juicio me parecen muy interesantes. Digo varios y, y no sé si estás de acuerdo conmigo. Para mí, el portero Luis Junior me parece de lo futurible del Sí. fútbol portugués. Después está Adrián Maní, pero es que Alexander Penetra me gusta mucho. Hay futbolistas como, por ejemplo, Rubén Lima, que ha jugado poco esta temporada, no ha tenido, no ha tenido esos minutos por lesiones, bueno, muy largas. Pero después en el centro del campo, Pepe, el español Iván Jaime, que también se ha perdido partidos, Joao Carlos Teixeira, Gustavo Sunsao, que vuelve del fútbol turco y lo vuelve a hacer medianamente bien, aunque evidentemente no es lo que fue. Y arriba Simón Banza lo ha hecho muy bien, Ivo Rodríguez. Hay muchos futbolistas que lo han hecho bien. Así que me parece que es destacable. Así que, Jesús, nos quedamos un poco con este repaso de algo más de media hora de lo que ha sido la primera liga, lo que ha sido la temporada. Y ahora vamos a presentar los premios Talento Luso de esta temporada, de la 21-22. Así que os vamos a dar los nominados. Bueno, Jesús, pues empezamos con los premios, bueno, no con los premios, sino con los candidatos a los premios Talento Luso del año 2022, de la temporada 21-22. Así que empezamos con la primera de las 9 categorías y vamos comentando algo por encima. Mejor equipo. Están el Porto, el Gil Vicente y el Sporting Club de Portugal. Evidentemente son los 3 mejores equipos, el campeón, el Gil Vicente, uno de los grandes equipos de la temporada, y el Sporting, que al final se mantiene ahí, ¿no? Como hemos dicho en esa primera sección en la que hablábamos bueno, el repaso general de toda la temporada, 3 de los grandes equipos, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? El ganador ya saldrá la semana que viene, pero 3 Yo de los creo que no grandes hay equipos. dudas quién va a ser Sí, el ganador, Pablo. yo creo que Yo creo tampoco. que, yo creo que no hay ninguna duda. Vamos a dejar ahí la incertidumbre, creo, en todas, salvo en alguno que es muy evidente, pero como por ejemplo este, ¿no? Equipo revelación, esa es la segunda categoría. Están como nominados Gil Vicente, Estoril y Marítimo de Madeira. Es verdad que la inclusión ahí de Marítimo era un poco por meter a alguien, porque realmente este año hemos tenido tan solo a 2 equipos revelación. El Gil Vicente, que es clarísimo, y aquí yo creo que el premio se puede prácticamente dar sin pensarlo, porque Gil Vicente ha sido la gran revelación. Es verdad que Estoril después, un recién ascendido, salvándose con varias jornadas de antelación, de manera muy cómoda, bueno, y estando con puntuaciones muy, muy parecidas a, bueno, la misma que Famalicão, a un punto de Santa Clara, Sí. bastante arriba para un equipo recién ascendido, con la dificultad que eso tiene. Y después a Marítimo lo hemos metido un poco, Jesús, porque no empezó muy bien y de repente ahí sí nos sorprendió, ¿no? Sí, no, al final hizo una ascensión express, ¿no? El primer tramo de temporada fue horrible, con muy pocos puntos sumados, cambió de entrenador y el equipo despertó. Yo creo que por eso es candidato. Lo que pasa es que aquí podría haber varios equipos, quizás también podría haber sido incluido Famalicão por la segunda vuelta o Santa Clara también por la segunda vuelta, pero bueno, igual que a Estoril lo estamos incluyendo por lo que hizo en la primera vuelta, porque la segunda vuelta claramente se ha caído hacia abajo y Sí, ahí se ha quedado. sí, sí, sí. No ha dado más, no le ha dado para más. Claro, tampoco ha dado para más. No llega a equipo de revelación, pero bueno, se podría meter en un grupo mayor. Vicela, no porque haya sido una gran Sí, sorpresa, sino por lo bien que le ha hecho. Se ha salvado con 3 jornadas, si no me equivoco, de antelación. No has sufrido, no has sudado en la última jornada. Tampoco has sudado, por cierto, a Boca, pero sí es verdad que es justo en la última jornada. En fin, ya ha propuesto buen fútbol. Vicela te lo sí, compraba sí. también. Yo creo que el bueno de Pacheco, a la que tenga un año de jugadores que combinen bien, que haya buena química, y yo creo que puede formar buen equipo. Pero vamos a la siguiente categoría. Empezamos ya con las categorías individuales. La primera de las individuales es la de mejor jugador. Y ahí están Darwin Núñez, Mehdi Taremi y Ricardo Horta, de Benfica, Porto y Braga, respectivamente. Aquí para mí tampoco hay dudas, pero vamos a ver también un No hay poco dudas. Para mí Yo no hay las tengo, ¿eh? para mí no hay dudas. Yo lo tengo muy, 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 muy claro, tremendamente claro.
Y te estás dejando un jugador, ¿eh? Y te estás dejando un Bueno, jugador. me estoy dejando varios, seguro. Aquí, Pero ¿quién yo piensas creo tú? que te estás dejando a Luis Díaz, por ejemplo. Luis Díaz, los primeros 3 o 4 Sí, meses que hizo con el Oporto fueron espectaculares, ¿eh? son, Muy por encima de la media. son espectaculares, pero evidentemente pesa mucho. Él no estará en la segunda parte Claro, 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 sí, porque sí. Taremi sigue marcando, porque Darwin sigue marcando, además ambos jugando también en Europa, porque Ricardo Horta sigue jugando, marcando y marcando también en Europa. Por lo tanto, yo no lo meto. No me llega a entrar ahí. Evidentemente es mención especial y me parece bien que lo haya citado, mención especial a Luis Díaz porque es uno de los grandes jugadores de la temporada y ahí que le está yendo fenomenalmente bien y de hecho puede ser, en una misma temporada, por cierto, puede ser campeón de Liga Portuguesa, campeón de Copa Portuguesa, campeón de Copa Inglesa que ya lo ha sido, y campeón de Liga de la Premier y campeón de la Champions. O sea, podría ser todo, podría tener todos esos títulos en una temporada. O sea que atento y ojito con lo de Luis Díaz. La Premier League la tiene complicada, tiene difícil, la Champions tiene que estar en la final y la tasa de Portugal, el Porto está en la final, no la ganaría en la final, pero el torneo como tal sí contaría dentro de su palmarés. Pasamos a la siguiente eh, selección de futbolistas y son estos tres que optan a mejor portero. Son Diogo Costa del Porto, Antonio Adán del Sporting, Andrés Ferreira del Pasos de Ferreira. La inclusión de Andrés Ferreira, para mí, es un poco más el propio premio, es la inclusión dentro de los nominados, por lo menos para mí, porque quizás no llega a ese nivel, tendría que haberlo hecho mucho mejor y eso hubiese revertido muy positivamente en el propio Pasos de Ferreira, pero grandísima temporada, ¿eh? Sobre todo, además teniendo en cuenta importante, y lo venimos comentando cada vez que hemos hablado del bueno de Andrés Ferreira, que él no era el portero titular, que él llega a No, Santa Clara y él se encuentra con un Jordi que iba a ser el titularísimo, porque además estaba llamado a ser uno de los grandes porteros de Portugal y se lesiona, no sé si en la primera jornada. Tasa da Liga, creo. Sí, ¿no? Tasa da Liga de estas que se juegan en agosto. Sí, sí, Pues sí. sí. No sé si incluso se había empezado la temporada o justo se jugaba una jornada, pero en el inicio de la temporada y asume la responsabilidad. Para mí el debate está entre Diego Costa y Antonio Adán. Podría comprarte los dos. Si soy abogado, te defiendo los argumentos de los dos, pero yo tengo mi claro favorito, porque creo que ha sido el mejor portero como tal. Creo que sí. Pero no sé si tú tienes claro en este premio. No, no lo tengo claro. Dejamos una semana de reposo, ¿no? Porque también lo que haga Diego Costa en la final de la tasa podría decantar o no para el portero portugués. Vamos con la siguiente, que es de mejor fichaje, en la que están Pablo Sarabia, Fran Navarro y Petar Musa, dos jugadores españoles en esta categoría, porque la verdad que han tenido muy buen impacto. Pablo Sarabia siendo el jugador cedido al Sporting con mejor rendimiento, Fran Navarro siendo el mejor español de la historia de Gil Vicente y el máximo goleador español en una temporada en la Liga Portuguesa, y un Petar Musa que ha dejado también bastantes buenas impresiones. De hecho, bueno, puede incluso que cuando se publique este podcast ya esté hecha oficial la llegada de Petar Musa al Bueno, Benfica, o puede que dentro de unas horas. Veremos a ver, la pero gran, lo normal no es que sí, ¿no? la gran temporada de Musa también la ha servido para ser seleccionado por primera vez Cierto. con Croacia. Sí, señor. Y yo creo que tiene ahí hueco, ¿eh? Porque además Croacia, delanteros centros como tal, ya se le han quedado algo viejos y Petar Musa, con la juventud que tiene, cuidado. Además, el escaparate que te da Benfica, evidentemente, es muchísimo mayor que te da el Boavista. Pero más allá de Petar Musa, que para mí no es el favorito de esta categoría, aquí sí que tengo dudas, ¿eh? Entre Pablo Sarabia y Fran Navarro. Por el contexto, porque al final es verdad que el premio es individual, pero el contexto importa mucho. Así que tengo dudas ahí. Próximo, o sea, siguiente premio es el de mejor promesa, mejor jugador sub-21. Y ahí están Pedro Porro del Sporting, Vitiña del Porto y Fabio Vieira del Porto. Tú y yo tenemos predilección por un futbolista y no solo por el perfil del futbolista, sino por el rendimiento, ¿no, Jesús? Y yo creo que vas a saber a quién me refiero. Yo pensaba que ibas a hablar del romance de Pedro Porro con la novia de Joao Félix. No Hay hemos muy, tocado ese tema, ¿eh? Ni lo vamos a tocar, ni lo vamos a tocar. No se toca, yo me lo tomo humor y me río, Y yo. pero bueno, si hay alguien que no sepa lo que estamos hablando, que simplemente ponga en Twitter Pedro Porro y Margui, pero y que se entere, porque aquí no vamos a hablar de eso. Bueno, vamos a hablar de Pedro Porro, porque Pedro Porro evidentemente sí que tenemos que hablar, de Margui no hay nada que hablar. Para mí,
no termina de ser el mejor sub-21. Tiene una proyección brutal y está ya rindiendo muy bien, pero para mí es un futbolista que está por encima. Para mí. Me gustaría también leer los comentarios en redes sociales y demás que nos comenten, pero para mí hay un tipo que tiene 21 años o 20, no creo que tiene 21 ya, que se llama Fabio, que es un escándalo y que creo que va a ser el próximo gran futbolista del fútbol portugués. Muchas asistencias, ha participado en muchos goles, ha sido una Sí. irrupción en el Oporto que quizás sí que se esperaba por el rendimiento que había dado en los juveniles, pero todavía no lo habíamos visto a tanto nivel en el primer equipo. Y la verdad es que su trayectoria ha sido completamente ascendente, ¿no? Sí. Y yo creo espero que el Oporto no lo venda este verano, que pida la cláusula y que apueste realmente en él como una pieza importante para el futuro, como un pilar de los grandes. Ojalá que sí, la verdad, porque para mí es de los futbolistas referencias de la categoría, de la liga. Después vamos con las tres últimas que nos quedan. Jugador revelación, ahí están Fran Navarro, Vitinha y Petar Musa. Nuevamente Petar Musa. Vitinha, por cierto, el del Braga, el delantero del Braga, joven, no el centrocampista del Porto en este caso. Y aquí para mí sí lo tengo un poco más claro, pero bueno, esos son los tres nominados. Después para jugador más mejorado, y explico rápidamente la diferencia, un jugador revelación es un futbolista que a principio de temporada no entraba en tus cálculos, prácticamente ni pensabas en él, o casi que ni lo conocías. Por ejemplo, a Fran Navarro no lo conocíamos, sabíamos que un español procedente de la cantera de Valencia había fichado por el Gil Vicente, pero no lo conocíamos, no sabíamos cómo era, no sabíamos qué tipo de delantero era. Eso es para mí jugador revelación. El jugador más mejorado es el que ya sí lo tenías dentro de tus cálculos y de repente mejora su nivel de una manera brutal, ¿no? Mejora individualmente y mejora el equipo. En el puesto de jugador más mejorado, los nominados son Evan Nilsson, delantero del Porto, Darwin Núñez, delantero del Benfica, y Mateus Reis. Yo entiendo, del Sporting, por cierto, yo entiendo que aquí puede haber una crítica a por qué meter Darwin Núñez si ya está metido en el premio de mejor jugador, porque yo creo que es que esa subida increíble de nivel es la que le ha llevado a estar dentro de los candidatos a mejor jugador. Por lo tanto, no se le tiene que quitar el mérito del progreso que ha hecho individualmente esta temporada. Para mí, tiene que ser uno de esos, por lo menos para tener en cuenta. No sé si tú tienes claro en esta candidatura, digamos, a jugador más mejorado. Está complicado, porque la verdad que entre Darwin Núñez y Mateo Rey son dos jugadores muy diferentes, pero que han aparecido en el escaparate esta temporada. Quizás Darwin Núñez el año pasado tenía mucha presión por el dinero que había costado al Benfica y las cosas no le salieron en el campo, y este año se ha salido, ha sido la referencia del equipo, tanto en la Liga, siendo el máximo goleador, como en Europa, y Mateus Reis, la verdad que el año pasado tuvo un papel muy secundario con Rubén Amorín en la conquista del título, y este año ha sido un comodín en la defensa. Yo creo que ha sido el defensa que mejor ha rendido, tanto en el carril izquierdo como de central izquierdo en defensa de tres. Claro, es que para mí Está complicado, ¿eh? es verdad que es un premio muy de argumentos. No está tan claro, ¿no? Como tirar estadísticas, además, muy de argumentos, porque te puedo defender lo de que Darwin Núñez ha mejorado increíble, ¿no? De tener un valor de mercado de 20 a 100 millones o más, pero Mateu Reis en ese contexto, con la falta de Fedal, con la falta de Rubén Vinagre, ha hecho de multiusos para un Amorín y le ha venido fenomenalmente bien. Y hablando de Amorín y de entrenadores, vamos a hablar del premio a mejor entrenador, que podría haber entrado a Morín, pero no lo hemos metido como uno de los nominados, porque hemos considerado que serían Sergio Conceição del Porto, Ricardo Suárez de Gil Vicente y Bruno Piñeiro de Estoril. Son los tres equipos que han rendido bastante bien, han, yo creo que, cumplido o superado sus expectativas. En el caso del Porto, cumplido, porque es primero, y tanto Gil Vicente como Estoril han superado sus expectativas gracias al desempeño de sus entrenadores. Así que estos son los nominados. Jesús, vamos a repasar muy rápidamente lo que pasó en la última jornada de segunda. Jesús, Río Ave subió y Casapía subió. Ambos ganaron sus partidos y ambos son ya equipo de la temporada que viene en Primera Liga. Chávez jugará, como hemos dicho antes, ese playoff para subir o para que no baje el Morirense. Bueno, pues precisamente contra el equipo de Moreira de Cónegos. Y por la parte de abajo ganaron tanto Covillá como Barcín sus partidos. Ganó Barcín, pero al ganar Covillá jugará ese playoff para evitar el descenso contra Alberca, que ganó el playoff, digamos, de Liga 3. Barcín, desgraciadamente, cae a Liga 3. Así que esto es, rápidamente, cuéntame tus impresiones con esa subida de Río Ave, con ese playoff de Chávez y con ese descenso de tu Barcín.
Bueno, yo creo que el Río Ave era el mejor equipo de segunda liga con bastante diferencia. Tenía una plantilla muy competitiva, tenía una plantilla de primera liga para mitad de tabla para arriba y yo creo que ha cumplido con éxito lo que se le pidió cuando descendió el año pasado de forma tan sorprendente. Eh, a destacar, además de la gran plantilla como Guga, Aderlan Santos, Gabriel Siño, Pedro Méndez, pues yo creo que al entrenador Luis Freire, un entrenador joven, un entrenador que ya consiguió el ascenso con el Nacional, que el año pasado salió a mitad de temporada y este año ha conseguido otro ascenso. Esperemos que el año que viene Río Ave mantenga el bloque de la plantilla y sobre todo al entrenador para que haga cosas importantes en Primera Liga. Y luego Casa Pía, que es un regreso a la élite del fútbol portugués, más de 80 años después, nadie de nosotros, creo que nadie de nuestros oyentes lo ha visto jugar en Primera Liga y es un equipo que ha hecho muy bien las cosas, que yo no lo tengo tan controlado, pero ha tenido una regularidad quizás por encima incluso hasta del Río Ave, que ha estado arriba durante toda la temporada y que se ha merecido un ascenso y veremos hasta dónde llega Casapía. Y luego una pena lo del Chávez, que dependía de sí mismo hace 2 jornadas, que si le ganaba a Estrella Amadora Ese y si ganaba penalti, ¿no? en el Río, al Río Ave era campeón de liga y ascendía, y ahora se va a tener que jugar un play-out con el Moreirense con la moral bastante baja. Sí, yo tengo muchas ganas, simplemente por añadir algo, tengo muchas ganas de ver a Yakubu Aziz en Primera Liga Es verdad que marcando, jugador marcando importante, sí. goles, porque creo que es uno de esos futbolistas que pueden rendir muy, 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 muy bien en Primera. Y La verdad, Jonathan, el portero que sí, los dos son cedidos por el Vitoria Sport Club, que no han tenido sí. oportunidades, y Yo, al final el Río Ave con el ascenso los compra obligatoriamente. sí. Son 2 buenos jugadores para el Río Ave en Primera División. Y de hecho también tengo muchas ganas de ver, por cierto, para dejar un nombre más, a Jota Silva, futbolista, bueno, es delantero, extremo, puede jugar un poco en todas las zonas del ataque de Casapía. Veremos a ver si lo mantiene o no, porque ha dejado demasiado buen rendimiento y además tiene mucho futuro por delante, es muy joven, pero vamos a ver. Y nada, simplemente estaremos pendientes y la semana que viene pues estaremos comentando un poco cómo va el tema de los playoffs del Covilla Alberca y del Chávez Moreirense, que se habrá jugado ya el primer partido, si no me equivoco, que es este fin de semana. El siguiente será la vuelta, que con ese entiendo más o menos que puede ser ya el último Café Luso de la temporada. Ya lo veremos, ya hablaremos Jesús y yo hasta cuándo se cierra el chiringuito para abrir el chiringuito de verano. En fin, Jesús, una semana más, muchísimas gracias. Y nada, la semana que viene con la tasa de Portugal ya disputada. ¿Y qué va a pasar? Dímelo tú, para no ver el partido y ya saber lo que va a pasar. ¿Contra Gafe o no? ¿Hago contra Gafe o no? Haz lo que te quieras. Yo creo que va a ganar el Oporto con comodidad y creo que Chávez va a conseguir una victoria en su campo y el Alberca va a sorprender en la ida al Covilla, que va a tener que remontar en el partido de vuelta. Vale, Jesús quiere absolutamente lo contrario y desde aquí se le apoya, evidentemente, a don Jesús, al que despido ya. Jesús, muchísimas gracias de verdad por otra semana más. La semana que viene, el Café Luso 17, que oye, son ya programas, ¿eh? Empezamos ahí en enero, no llevamos desde toda la temporada, desde enero, ya son 16, la semana que viene con el 17. Muchísimas gracias, tío. Muchas gracias a ti, Pablo.